en estudios árabes e islámicos. Ha realizado distintos trabajos de corresponsal en periódicos árabes, de asesor literario y fue miembro de Consejo de Redacción de Algarabía, revista sobre didáctica del árabe editada en el Centro de Profesores de Málaga, secretario de redacción de la misma, Isimu sobre Oriente, Próximo Egipto y en la Antigüedad, publicada por el Centro Superior de Estudios Asiriólogos y Egiptología de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1992 es nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España traductor jurado de árabe. Ha traducido a este idioma distintas obras en lengua española, especialmente a Gabriel García Márquez. También son notables las distintas traducciones literarias del árabe al español. Colabora como comentarista político en distintos medios de comunicación españoles. Faliz Salih ha impartido clase en distintas universidades y centros educativos de Irak, Marruecos y España. En el año 1997 se incorpora al Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que actualmente es profesor titular. Dentro de la bibliografía de lengua y literatura tenemos títulos como Cuentos tradicionales árabes, Curso práctico de lengua árabe, Siglo y medio de teatro árabe, contenido tradicional y teatro, Lengua árabe, gramática y ejercicios nivel intermedio. Y dentro de bibliografía política, El arte radical del Islam, El Islam político, realidad y ficción, Irak, invasión, ocupación y caos, Oriente Medio, el laberinto de Bagdad, etcétera, etcétera. Yo creo que el tiempo es del profesor y será mejor tenerle a él que a mí. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a sentarme. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y la verdad es que es un placer volver a este lugar, a este centro cultural, para poder encontrarme de nuevo con ustedes y poder hablar de un tema espinoso, como es el caso de la primavera árabe. Y yo diría, ¿qué queda de esta primavera árabe? Quería dar las gracias también a ustedes por el interés que tienen. Espero que esté a la altura, que salgan de aquí con algo útil, con un beneficio que hayan sacado de mis palabras. Bien, antes de empezar con el tema de la primavera árabe, yo creo que puede ser de interés hacer una pequeña descripción de la situación del mundo árabe antes de estos levantamientos. Porque, sinceramente, yo la palabra, el término primavera árabe nunca me ha convencido. Ni tampoco el término revolución árabe que algunos utilizan. Yo siempre lo he visto como unos levantamientos, como una sacudida, como una agitación de las masas por unas circunstancias que han vivido durante largas décadas complicadas desde el punto de vista político, económico, social, etc. Pero bueno, es un término que ha sido acuñado de esta manera y se ha utilizado por los diferentes medios de comunicación del mundo, entonces vamos a utilizarlo en ese sentido. ¿En qué condiciones estaba el mundo árabe antes de estos levantamientos? Yo creo que a nadie se le oculta que eran condiciones y circunstancias complicadas, difíciles, porque durante largas décadas hubo unas dictaduras terribles en la mayoría de los países árabes, yo diría en todos los países árabes, porque de hecho antes de estos levantamientos no encontrábamos ni un solo líder político, un presidente elegido democráticamente en aquellos países. Prácticamente eran monarquías o repúblicas también al modo monárquico. Creo que todos veíamos con claridad como, por ejemplo, un personaje como Saddam Hussein estaba preparando a su hijo Uday para sucederle. Lo mismo hacía Hosni Mubarak con su hijo Jamal. Lo mismo el Gaddafi con su hijo Saiful Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tenían una política absolutamente hereditaria, pensaban que aquello era un coto privado
y los ciudadanos que estaban gobernando simplemente eran súbditos. Largas décadas tuvieron que pasar los países árabes, los ciudadanos árabes, bajo estas dictaduras donde absolutamente estaba ausente lo que significaba la dignidad humana, lo que significaba la igualdad, lo que significaba, por ejemplo, los derechos humanos. La mujer particularmente sufría enormemente bajo estas dictaduras. Y lógicamente había grandes intereses internacionales, que duda cabe, encabezados por Estados Unidos, especialmente por el tema del petróleo. Tenemos que tener en cuenta siempre que casi el 40% del petróleo, de la reserva del petróleo del mundo, se encuentra en esta región. Se encuentra en países como Arabia Saudí, Irak, Libia, Irán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no era fácil que estas potencias, sobre todo Estados Unidos, siendo el petróleo el motor de la vida moderna, que lo dejara aquello sin interesarse por ello. También el tema de la ubicación estratégica que tienen todos los países, particularmente por la seguridad de Israel. Israel es un país aliado, el brazo armado de Estados Unidos en la región, entonces ha recibido siempre un apoyo incondicional por parte de Estados Unidos, en gran medida también por parte de los países europeos y lo que se conoce hoy en día como la Unión Europea o la Comunidad Europea. Por lo tanto, yo creo que los árabes, los ciudadanos, estaban absolutamente hartos, cansados de estas circunstancias tan denigrantes que vivían en todos los aspectos. Entonces era normal que hubiera este tipo de levantamiento, de una sacudida generalizada, primero en Túnez y después en Egipto y así en los demás países árabes. Cuando Mohamed Bouazizi, en el mes de diciembre de 2010, se prendió fuego en protesta por sus circunstancias particulares y la vida cotidiana tan dura que estaba viviendo en el pueblo de Bouzid, en Túnez, realmente no sabía que iba a dar la vuelta a todos los parámetros y a las pautas políticas, económicas y sociales de todo el mundo árabe y no solamente de Túnez. Ahí fue la mecha que prendió, digamos, el fuego prácticamente en la mayor parte de los países árabes. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Vimos que unos cuantos dictadores cayeron, primero en Túnez, después en Egipto, después en Libia, y está también cuestionada la situación en Siria. Está el dictador Bashar al-Assad ahí resistiendo lamentablemente hasta este momento, pero solamente han sido unos cambios de cabezas, de líderes. Es decir, esto está bien, no cabe ninguna duda. La caída de un dictador es una gran alegría, es un paso muy positivo para cualquier ciudadano, para la humanidad entera. Pero no es suficiente. Muchas veces el líder, el dictador, el tirano es parte del problema, no es todo el problema, porque todos ellos sabemos cómo construyen unas redes, unas mafias en todas partes para protegerse. La economía prácticamente digamos, la tienen ellos en sus manos, la manejan a su antojo. Entonces, todo eso significa que las redes de este sistema político están muy extendidas en todas partes y el hecho de que desaparezca el dictador no es suficiente. Entonces, a continuación vinieron las supuestas elecciones, como sabemos, sobre todo en Egipto, el país más importante del conjunto de los países árabes. Tenemos que tener en cuenta que los países árabes son 22 en total y tienen unos 360 millones de habitantes en la actualidad. 80 millones son egipcios, es decir, prácticamente uno de cada 4 árabes es egipcio.
es el país con más influencia desde el punto de vista político, cultural, incluso desde el punto de vista económico en muchos aspectos también, por el hecho de que los egipcios están trabajando en muchos países árabes. Hay más de 6-7 millones de egipcios que trabajan fuera, la mayoría de ellos en países árabes, especialmente en los países del Golfo. Entonces, el cambio sin ninguna duda, era interesante. Lo que ocurre a continuación, venían estas elecciones que no han sido, digamos, al nivel que esperaban los árabes, pero al mismo tiempo sabemos perfectamente que tener unas elecciones en norma, en regla, con las condiciones garantizadas, etcétera, etcétera, en unas sociedades donde nunca han tenido democracia, donde la tasa de analfabetismo alcanza en algunos países el 40%. Es el caso de Egipto. Egipto, para mucha gente, es el paradigma de la cultura en el mundo árabe. Sin embargo, tiene 40% de la población analfabeta. Lo mismo ocurre en Marruecos. Casi el 30% de los marroquíes son analfabetos. Entonces, realmente no es tan sencillo, no es tan fácil instaurar un sistema democrático en las sociedades que tienen estas circunstancias, estas condiciones. Son pueblos, ciudades, países empobrecidos. No son pobres, sí empobrecidos, porque sabemos que los que no tienen petróleo tienen otras riquezas, como es el caso de Túnez y Marruecos. Tienen el turismo, tienen la ganadería, tienen la agricultura y otras muchas cosas que son muy interesantes desde el punto de vista económico. Y ya no hablemos de otros países, como es el caso de Libia, con una población pequeña, con una producción de petróleo, de gas enormes, o países del Golfo como Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, etcétera, etcétera. Entonces, podían tener una autosuficiencia en muchos aspectos, y esto siempre fue, digamos, el deseo de los países árabes, que hubiera este tipo de unión y de intercambio. El que tiene mano de obra manda a sus trabajadores a otro país rico que tiene petróleo. El que tiene petróleo puede colaborar con otros que tienen agricultura, tienen ganadería. Entonces podría haber este tipo de cooperación, pero lamentablemente siempre las divisiones y las diferencias políticas han interrumpido y han evitado este tipo de cooperación, este tipo de colaboración. Por lo tanto, yo creo que estas circunstancias han, como digo, han complicado, han dificultado el poder, digamos, salir adelante, tener unos sistemas más o menos democráticos en un tiempo corto, como los 3 años que han pasado. Además, faltan instituciones. Es decir, la mayoría de los países árabes, excepto Egipto y Túnez, quizá en cierta medida, no ha habido unas instituciones sólidas. Es decir, Túnez y Egipto han formado unos ejércitos que realmente son ejércitos nacionales, pero no es el caso de Irak. Sobre todo desde la llegada de Saddam Hussein al gobierno, el partido Ba'ath y el sistema del partido Ba'ath en Irak, pues el ejército prácticamente fue fundado, creado, alimentado para servir al partido y a los miembros del partido, al gobierno, nada más. Lo mismo ocurre hoy en día en Siria. Siria tiene un ejército que no es un ejército nacional, patriótico, que tenga una visión, digamos, de futuro para un pueblo en defensa de las fronteras, en defensa de un sistema democrático, político, sino en defensa de una familia, que es la familia de Bashar al-Assad y la familia alawita, lamentablemente, porque de hecho Maher al-Assad, que es el hermano de Bashar al-Assad, tiene la rienda del ejército sirio y solamente piensa en defender a su hermano y a la familia del hermano. Entonces, estas circunstancias dificultan todavía más, sin ninguna duda, la falta de las instituciones en los países árabes para que haya democracia, para que haya unos sistemas políticos más estables y más viables.
Bien, ¿qué ocurre actualmente? Lógicamente hay grandes desafíos. Hay grandes desafíos para que salgan adelante, para que puedan realmente digamos, introducir estos cambios deseados por los ciudadanos, por los árabes en general. Lo poco logrado es uno de los objetivos, es conservarlo, es decir, el hecho de que hayan caído estos dictadores, entonces intentar que no viniera otro dictador que ocupara el lugar del anterior. Eso es uno de los desafíos, uno de los deseos de los pueblos, porque si desaparece este Hosni Mubarak y viene después otro militar, otro general y ocupa su lugar, pues no han hecho nada los egipcios y toda la sangre se ha perdido, toda la sangre derramada de jóvenes, de mujeres, de hombres durante largo tiempo, pues no ha servido para nada. Y lo mismo si hablamos de Túnez o de Libia, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los elementos, los desafíos más grandes ha sido esto. Otro es el hecho de defender o conservar los derechos de las minorías, cosa que lamentablemente no está pasando. Es decir, en Egipto particularmente, la población copta, cristiana copta, que forma, digamos, el 12% de la población egipcia, pues lamentablemente por unos y por otros ha sufrido grandes daños. Hay iglesias coptas que han sido destruidas, cristianos coptos han sido asesinados, perseguidos, etcétera, etcétera, de modo que el gobierno ha tenido que poner fuerzas del orden delante de las iglesias, etcétera, para proteger de alguna manera, pero las dudas y las sospechas pues recaen sobre muchas partes. Realmente incluso el gobierno mismo puede estar implicado en este tipo de actos y de vandalismo. Lo mismo la convivencia pacífica, cosa que no es nada fácil, porque hemos visto cómo en países, por ejemplo, Libia, luego hablaremos de ello de forma más detallada, pues por razones tribales, por razones familiares, etcétera, se han enfrentado unos a otros y siguen enfrentándose entre ellos, y esto agrava la situación y lo lleva a un extremo totalmente peligroso para el futuro de cualquiera de estos países. Lo mismo podemos decir que hay una especie de contrarrevolución. Es decir, por un lado, yo decía antes que la palabra revolución quizá no es la adecuada, pero bueno, vamos a ponerla entre comillas, y hay totalmente una corriente contraria, que es la contrarrevolución, de manera que hay muchas fuerzas dentro y fuera del mundo árabe que no les interesa este cambio. Bueno, primero lo vimos por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, lamentablemente. Cuando Hosni Mubarak estaba a punto de caerse, aún Obama y muchos líderes europeos decían que no, los cambios tienen que ser con Mubarak. Bueno, lo decía un portavoz del Partido Popular en España, lo decía Obama mismo, y lo mismo si hablamos de Ben Ali. Todos decían que no, bueno, Sarkozy en su momento le mandaba policías y le mandaba armas, etcétera, etcétera, para proteger a Ben Ali en Túnez. Entonces, todos pensaban que el cambio tenía que ser con los dictadores, no sin ellos. Quiere decir que había muchos intereses en que conservaran estos sistemas políticos y que no hubiera ningún tipo de cambio. Hoy en día, ¿qué ocurre? Lógicamente también existen no solamente fuerzas extranjeras de fuera, sino también internas dentro de los países árabes. Uno de los ejemplos más importantes, más claros, es el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí es un sistema totalmente anclado en el medioevo, y está con unos intereses familiares, tribales, etcétera, etcétera, y no le interesa en absoluto ningún tipo de cambio político en ninguno de los países árabes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace? Pues apoya a aquellas fuerzas, a aquellos grupos que están en contra
de forma explícita o implícita, de una manera clara o escondida. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en muchos de los países, sobre todo los países vecinos, los países del Golfo. Es decir, hemos visto cómo, por ejemplo, en Bahrein, cuando se levantaron los ciudadanos en contra del gobierno, como el conjunto de los países del Golfo que tienen una unión comunitaria mandaron ejércitos para apagar aquellas revueltas que había en este país. Entonces, no interesa porque piensan ellos que este fuego en cualquier momento les puede llegar a ellos y ellos lógicamente no quieren de ninguna manera que les llegue esta influencia y que les haga daño, les cause algún daño. También vemos que los sistemas que han llegado al poder en los diferentes países, de algún modo o de otro, han ido repitiendo los errores que existían anteriormente. Es decir, con los sistemas políticos anteriores, lamentablemente, todos los errores que se habían cometido prácticamente empiezan a repetirse, empiezan a reproducirse también con los sistemas nuevos, es decir, el no respetar al otro, el actuar de una forma absolutamente autoritaria. Bueno, luego pondremos ejemplos y creo que también lo estamos viendo tanto en Libia como en Túnez, como en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una realidad lamentable que están viviendo los ciudadanos y no han visto este cambio positivo que esperaban. En muchos lugares, las víctimas de ayer se han convertido en verdugos de hoy. Es decir, eso es una situación que se ha repetido también en muchos sitios, en muchas partes del mundo árabe. Yo creo que el mejor ejemplo, aunque no entra dentro de lo que es los países de la primavera árabe, es el caso de Irak. Irak quizá es el modelo, el ejemplo más evidente en ese sentido. Voy a hablarles, por ejemplo, de la situación de los kurdos. Ustedes saben que los kurdos es un pueblo que debería tener sus derechos, sin ninguna duda, nacionales como cualquier otra nación, cualquier otra etnia. Tiene su lengua, su cultura, etc. Están repartidos en 4 países, Irak, Turquía, Irán y Siria, y luego hay en algunos otros países pequeñas minorías. ¿Qué ocurre? Es verdad que durante largo tiempo los kurdos fueron perseguidos por los diferentes sistemas políticos, y quizá fueron más perseguidos en Turquía y en Irán que en Irak, pero vimos cómo los medios de comunicación digamos, pintaban como el diablo al régimen de Saddam Hussein y a Irak en su relación con los kurdos, y no decían prácticamente nada de lo que hacían los turcos con los kurdos. Prácticamente hasta el año 2002 los kurdos no podían hablar en Turquía su lengua en la calle, era prohibido hablar en kurdo, incluso les llamaban los turcos de la montaña, no los reconocían como kurdos, como una etnia, una cultura diferente, los llamaban los turcos de la montaña. Esta era la realidad de Turquía. Yo tengo un aprecio a Turquía particularmente por ser un sistema relativamente democrático, etcétera, pero eso es real, eso es la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Es lamentable esta actitud de Turquía con los kurdos. Y en Irán, ya no digamos, en Irán no hay derecho absolutamente para nadie, excepto a los persas. A los persas por un lado como etnia y a los chiíes como confesión. Eso es una actitud totalmente terrible por parte del régimen de ayatolás de los iraníes, ¿no? En cambio, en Irak realmente siempre tuvieron un margen de libertad mayor. No vivían maravillosamente, pero los medios de comunicación del mundo siempre pintaban a los kurdos iraquíes como los más perseguidos. Siempre en Irak tuvieron prensa, tuvieron medios de información, teles, radios, etcétera, etcétera, y muchos kurdos podían llegar a ser oficiales en el ejército, tener cargos importantes en el Estado, etcétera.
Pero es verdad, luego Saddam Hussein también en un momento dado, cuando se levantaron contra el gobierno central, los atacó duramente, utilizó incluso armas químicas contra ellos. Es decir, eso es otra realidad también que hay que reconocerla. ¿Qué ocurre hoy en día? En Irak particularmente, por ejemplo, después de haber sido víctimas de un sistema político cruel contra ellos, hoy en día ellos se han convertido en verdugos del resto de los iraquíes. Son los únicos iraquíes que tienen un ejército, los únicos iraquíes que andan a sus anchas en todas las partes e imponen sus reglas. Reclaman la ciudad de Kirkuk, que es una de la ciudad más rica en petróleo y nunca fue una ciudad kurda, jamás, la mayoría son turcomanos, ni árabes ni kurdos, pero la reclaman como capital del Kurdistán iraquí, y entonces lo que hacen realmente aprovecharse de la debilidad del gobierno central de Bagdad y se han convertido, como decía antes, en verdugos para el resto del pueblo iraquí. Algo de esto también está pasando lamentablemente en otras partes. Luego hablaré también un poco de Egipto y lo que ha pasado y lo que está pasando con los hermanos musulmanes. Y todo eso son circunstancias graves, peligrosas, que afectan muy negativamente a los pueblos, a los países árabes que tenían una gran esperanza con los levantamientos, pero lamentablemente el fracaso en cierta medida y la desesperación ha hecho que la gente lo viera de una forma totalmente diferente. No reconoce al otro, es decir, los opositores no existen para ellos, solamente es la idea única que cada uno de ellos tiene. Sufren los pueblos un atraso enorme por las circunstancias que describí antes, y estas circunstancias lógicamente siguen hasta la actualidad, no ha habido ningún tipo de cambio positivo. El ejemplo de los países del este, algunos lo ponen como un modelo, porque como sabemos también los países del este de Europa, como salieron debajo del comunismo, hubo una transición mucho más rápida para alcanzar la democracia, pero ahí el modelo no nos sirve realmente en comparación con los países árabes, porque hay una diferencia enorme desde el punto de vista social. Los países del este tenían una formación cultural que no tienen los árabes, porque decía, como antes, el 40% de unos pueblos analfabetos, pues difícilmente en realidad se podía instaurar sistemas democráticos en 2 días. Puede que en algún tiempo largo podría ser, pero desde luego en 2 o 3 años es muy complicado. Y por otro lado también el apoyo que recibieron los países del este por parte de la comunidad internacional y por parte de Europa, particularmente de Estados Unidos, hay que destacarlo, porque había una intención de apoyarlos y para aquella transición, cosa que lamentablemente en los países árabes no lo hemos visto, por lo menos yo no lo aprecio, sinceramente, no lo veo. Y eso es una diferencia muy importante que la tenemos que tener en cuenta. La injerencia de los países vecinos. Hoy en día existen 3 fuerzas importantes, 3 o 4, es decir, el Occidente, entendiendo Estados Unidos y la Unión Europea, sus intereses están ahí. No hay que olvidarse nunca lo que decía antes del tema del petróleo, la ubicación estratégica y otros muchos, porque los países árabes son un continente prácticamente, hay 5 o 6 mil kilómetros de una punta a otra, son casi 400 millones de habitantes, es un gran mercado de consumo, es decir, no producen prácticamente nada. Los ordenadores, los aviones, los coches, etcétera, etcétera, todo esto lo tienen que importar de los países occidentales, entonces hay una rivalidad enorme. China está ahí metida de una forma total y absoluta, de una forma profunda en todas partes. China y la India, etcétera, haciendo grandes negocios con esos países. Lógicamente la rivalidad está también con Estados Unidos. Estados Unidos tradicionalmente, y Rusia hoy en día también ha vuelto de alguna manera, porque hasta hace poco, durante el problema que hubo, la caída del régimen soviético, etcétera, se ha quedado un poco marginado, pero últimamente está volviendo otra vez a tener una influencia importante, y lo estamos viendo con el tema de Siria. En Siria, cómo están vetando todos los decretos en la ONU en contra de Siria, las resoluciones contra Siria.
Pero quizá los actores más importantes en ese sentido son Estados Unidos por un lado, y luego hay Estados Unidos, Europa con Estados Unidos, y luego están las dos potencias regionales que son Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudí e Irán, lamentablemente, por diferentes razones, especialmente por razones confesionales, están haciendo una política muy dañina a toda la región. Es decir, como sabemos, por un lado, Arabia Saudí es de confesión suní, Irán es de confesión chií. Para aclarar estos dos términos, imagino que la mayoría de ustedes o todos ustedes sabrán lo que significa chií, suní, porque son las dos ramas del Islam. Es como si estuviera hablando de protestantes y católicos, es decir, son musulmanes las dos partes, pero cada uno tiene unas interpretaciones diferentes del Corán y de la tradición, etcétera, etcétera. Todos los iraníes son chiíes, forman unos 15% del total de los musulmanes, y luego el 85% son suníes, son los ortodoxos mayoritarios, están en Arabia Saudí, la mayoría de los países musulmanes son suníes. Entonces hay un enfrentamiento. Este enfrentamiento, lamentablemente, muchas veces también es financiado, es fomentado desde fuera. Creo que hay países interesados en que esto que vaya a más cada vez, que vaya a más y que haya más enfrentamientos para dividir y para sacar provecho de las circunstancias económicas, etcétera, etcétera, de esos países. Pero sí están jugando un papel enorme en todo lo que está pasando en estos países. Es decir, creo que está claro lo que ocurre en Siria, lo que ha pasado en Bahrein, lo que está pasando en Irak, etcétera, etcétera, por las influencias. Hoy mismo hubo un atentado terrible en el Líbano con 23 o 25 muertos delante de la embajada iraní, y todo eso es consecuencia de esta política de injerencia, de intervención, etcétera, en los asuntos de los demás países árabes. Eso es una situación que no es fácil de resolver, porque aunque yo sé perfectamente que esto no era un problema hace algunos años, pero desde hace algún año, es decir, hace 5 o 6 años, este asunto se ha convertido en un problema muy serio para toda la región. Y creo que fue el rey de Jordania en su día, bueno, Hosni Mubarak también en su día lo dijo, pero no hace mucho, el rey de Jordania mencionó una media luna chií que supuestamente Irán estaba fomentando, apoyando, etcétera, etcétera. Entonces vendría desde Irán, pasando por Irak, llegando hasta el Líbano, es decir, donde hay minorías o alguna mayoría de chiíes, para tener influencias en toda la región. Y realmente lo estamos viviendo, lamentablemente, a veces este tipo de pronósticos que no deseamos que se realicen, al final ves que sí se están llegando a realizarse, y esa es una de las cosas que está pasando. Una de las cosas más graves que estamos viendo también es digamos, el establecimiento, la aparición de lo que se conoce hoy en día el Islam político. El Islam político, que es el hecho de pensar que el Islam no es solamente una religión, una fe, sino también es un modo de vida, un sistema, una constitución. El Corán es una constitución. Entonces, esto lleva tiempo ya instalado en la mente de muchos árabes y muchos musulmanes. La pregunta obligatoria, ¿es el Islam compatible con la democracia? Lo dicen unos y otros, y muchas veces se repite esta pregunta. Depende de qué Islam y de quién lo diga, lógicamente. Igual que yo puedo hacer también la misma pregunta. ¿El cristianismo es compatible con la democracia? ¿El judaísmo es compatible? Depende de qué Islam y de qué forma y de quiénes son los que hablan de esta manera. Es decir, yo sé que en Malasia, por ejemplo, es un sistema islámico, en Indonesia también, y en Turquía también es un partido islamista que está gobernando y están conviviendo con la democracia, pero es un Islam modernizado, moderado, cambiado, etcétera, etcétera, y de alguna manera intenta convivir con la vida, con la modernidad.
No es igual un Islam del wahabismo o de Arabia Saudí. Eso es absolutamente contrario a cualquier valor humano, contrario a cualquier derecho del ser humano. Es imposible decir que Arabia Saudí, el sistema de Arabia Saudí puede convivir con la democracia. No, tampoco el modelo iraní. Es decir, Irán no es un país demócrata, aunque digan lo que quieran y hagan elecciones y salga el Rouhani o salga Ahmadinejad, presidente elegido, no es un país demócrata en absoluto, porque el líder espiritual está por encima del parlamento y por encima del presidente del gobierno. En cualquier momento puede eliminar el presidente del gobierno, en cualquier momento puede disolver el parlamento y siempre imponen por encima de cualquier otra cosa los valores que ellos creen que son los valores del Islam. Y eso es absolutamente imposible para la convivencia con la democracia que conocemos hoy en día. Y eso es lamentablemente lo que ha llegado a ser, digamos, el rol, el papel más importante en los sistemas que se han cambiado, que ha habido cambios donde las dictaduras se han caído. Entonces, ¿qué es lo que ocupó su lugar? El Islam político. Eso es lo que hemos visto en Egipto, eso es lo que estamos viendo en Túnez, eso es lo que pasa en cierta medida también en Libia, aunque de una manera diferente, y creo que también si el día de mañana desaparece el tirano de Damasco, también vendrán en su lugar estos elementos, estos personajes que quizá muchas veces yo pienso que podrían ser peor, sinceramente, que los propios tiranos. Y el modelo también lo hemos tenido en Irak. Irak desaparece el régimen de Saddam Hussein, un régimen siniestro, criminal, etcétera, pero los que han ocupado su lugar, el Maliki y su partido político, Ad-Dawa y los demás, están actuando mucho peor de lo que actuaba Saddam Hussein. Es decir, los iraquíes hoy en día desean aquellos tiempos a pesar de su crudeza. Añoran los tiempos de Saddam Hussein a pesar de la dictadura tan terrible que sufrieron con él. Entonces, eso es lo que está pasando también en otras medidas en la mayoría de los países árabes donde ha habido estos cambios. Bien, voy a hablar un poquito ahora de los diferentes países de una forma más concreta. Es decir, qué es lo que ha pasado en Egipto, qué es lo que ha pasado en Túnez, qué es lo que ha pasado en Libia, qué es lo que está pasando ahora en cada uno de estos países de lo que se conocen como países de la primavera árabe. Egipto, particularmente, como decía antes, por ser el país más grande, más importante desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista simbólico, cultural, etcétera, etcétera, para los demás países árabes, pues con el sistema político de Hosni Mubarak, sabíamos que Mubarak era un militar, al igual que los antecesores que desde la revolución del año 1952 con Jamal Abdel Nasser, siempre Egipto fue dirigido y presidido por un militar. Es decir, el primer civil fue Mursi, que derrocaron hace algunos meses. El ejército egipcio, como decía antes yo, es un ejército más estable, sin ninguna duda, es una institución, no es igual que el ejército sirio, porque tiene un sentido de Estado, pero a la vez hay grandes intereses dentro del propio ejército. Es decir, la mayor parte de la economía egipcia, una buena parte de la economía egipcia, hablan de un 35% de los negocios y del comercio, etcétera, estaba en manos de militares egipcios. Sobre todo los grandes complejos turísticos en Sharm el-Sheikh, en Siná, en el Cairo, etcétera, etcétera, lo tenían los egipcios. Y lógicamente estos intereses no es fácil que desaparezcan de la noche a la mañana. Es decir, siguen hasta el día de hoy, hay una gran influencia por parte de este ejército y los intereses pues siguen, permanecen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después de la caída del régimen? Los egipcios, todos ellos, como todos los países árabes y muchos ciudadanos del mundo, se alegraron mucho de la desaparición de un dictador y creímos nosotros que iba a haber a continuación unos cambios positivos, que iba a venir un sistema, unas elecciones, un sistema democrático, poco a poco, etcétera.
pero lamentablemente lo que vio Egipto ha sido algo muy distinto. Entonces, con las elecciones, y como decía antes, el Islam político está instalado en la mayoría de los países árabes. No tenemos tiempo para analizar el porqué de que el Islam político, los islamistas, son casi la única fuerza que existe hoy en día en la mayoría de los países árabes islámicos. Pues de forma resumida yo diría que el fracaso de los diferentes sistemas políticos anteriores hizo que muchos, y sobre todo después de la guerra de los 6 días con Israel en el 1967, hizo a mucha gente pensar que la única fuerza que podía hacer un cambio real en esos países, en la política de esos países, eran los musulmanes, eran los islamistas. El Islam es la solución, era el lema que han utilizado constantemente. Entonces, de hecho, con el tiempo han ido ocupando el espacio público y la mayor parte, digamos, de las instituciones, etcétera, etcétera, con apoyo económico. No tenemos que olvidar nunca el apoyo económico que han recibido y siguen recibiendo. Es decir, Arabia Saudí tiene ahí mucho que ver, también Emiratos Árabes, Bahrein, los países del Golfo, tienen mucho que ver con todo lo que ha pasado de la aparición, del surgimiento de este movimiento de los hermanos musulmanes, de los islamistas en diferentes partes, incluso en Irán, que no son hermanos musulmanes, pero son islamistas al igual que los hermanos musulmanes. Entonces, con el tiempo han ido ganando terreno y hemos visto que de alguna manera, aunque con un porcentaje mínimo, ganaron en Egipto también. Yo sé que muchos han apoyado, de hecho yo estuve en Egipto hace 2 semanas y he hablado con profesores en la universidad, en otros sitios, y muchos me han dicho que yo he votado a Mursi, he votado a los hermanos musulmanes, pero ahora le odia, ahora no quiere verlo, y están arrepentidos de haber votado. ¿Por qué razón? Porque pensaban que era la única alternativa que había y pensaban que iban a actuar de una forma mucho más equilibrada de lo que actuaron después. Entonces el apoyo no era muy consciente, sinceramente, y por eso decía yo que como no hay una conciencia suficientemente madura desde el punto de vista político, pues encontramos este tipo de errores. Entonces la gente, como no tiene una maduración y una formación suficiente, pues entonces vota. Bueno, islamista, no pasa nada, yo voto porque a lo mejor me va a defender y va a sacar las castañas del fuego, sin tener en cuenta que estos, yo no he podido, no tengo tiempo para un poco analizar también cómo son los islamistas en los países que he mencionado antes, en Indonesia, en Malasia, en Turquía, y cómo son los islamistas árabes. Sinceramente, yo conozco mejor a los islamistas árabes y no me fío de ellos, sinceramente. No me fío de ellos porque sé que siempre lo han tenido, desde su fundación, los hermanos musulmanes en 1928 hasta el día de hoy, 2 discursos y 2 caras. Un discurso hacia afuera, siempre para poder ganar al público, y otro discurso interno que hemos visto en Egipto, cuando ya tenían el poder. Es absolutamente desastroso el discurso real, verdadero, que tienen y luego que aplican cuando tienen el poder. Pues llegaron al poder y lo que hicieron pues fue absolutamente desastroso. Yo no defiendo en absoluto lo que hizo el ejército después de derrocar a Mursi. Sin duda eso es algo ilegal, pero sinceramente era una situación absolutamente difícil y complicada para los egipcios en todos los sentidos, porque empezaron a islamizar las instituciones, maltratar a las minorías. La mujer, ya no digamos, todos los años largos, décadas largas de lucha de la mujer egipcia, que además era una de las más avanzadas en ese sentido, lo ha perdido prácticamente en menos de un año. Perdió los derechos que había conseguido durante largo tiempo luchando, generaciones y generaciones de madres y hijas que estaban luchando por sus derechos, lo pierden en un solo año. El Mursi incluso se puso por encima de la Constitución, es decir, sus decisiones no tenían que ser vigiladas ni cuestionadas por parte
de la justicia, por parte de la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido unos errores gravísimos que hizo que todos los egipcios estuvieran en contra de él, incluso aquellos que lo habían votado. Entonces, no en vano, en el mes de junio, 30 de junio, salen 30 millones de egipcios en contra de Mursi para acabar con su poder. Y entonces interviene el ejército y, repito, yo no estoy apoyando de ninguna manera, que nadie me entienda, por favor, que estoy apoyando la actitud del ejército. Yo estoy a lo largo del camino con la democracia, pero con los demócratas. Y sé que la situación de Egipto era una situación absolutamente complicada y difícil. Es decir, en el fondo no sabe uno con quién va a estar. ¿Va a estar con Mursi porque ha sido elegido democráticamente, o va a apoyar al ejército que sabe que está haciendo algo fuera de la legalidad? Entonces, esa es la circunstancia que han vivido los egipcios. Hoy en día están redactando la Constitución, una Constitución que Mursi y su grupo redactaron de una forma desastrosa para el pueblo egipcio. Todas aquellas cláusulas que respetaban a las personas, dejaban márgenes de libertades, etcétera, etcétera, los cambiaron los hermanos musulmanes, y hoy en día pues existen 50 personalidades que están revisando la Constitución de Egipto y redactando una nueva Constitución para poder más adelante, dentro de unos meses, hacer unas elecciones parlamentarias y terminando con unas elecciones presidenciales. Esa es la situación de Egipto. Túnez. ¿Qué ocurre en Túnez? Bueno, tenía que haber puesto Túnez delante porque fue el primero realmente, pero por la importancia que tiene Egipto en el mundo árabe, todo se ha adelantado el caso de Egipto. Túnez, algo de lo mismo. Sabemos que, aunque el partido de Nahda, de Ghannouchi, no tuvo un apoyo mayoritario en las elecciones, pero sí al final ha conseguido el gobierno con otros aliados, y prácticamente ha ido haciendo la política que he descrito de Egipto, es decir, lo mismo, anular el otro, incluso han llegado a asesinar a líderes sindicalistas, agentes liberales, etcétera, etcétera, en este país. Ghannouchi, cuando yo me acuerdo perfectamente el día que llegó desde Londres, porque él estuvo casi 30 años exiliado en Londres, el líder islamista tunecino, llegó al aeropuerto de Túnez, le entrevistaron los periodistas y dijo literalmente que él iba a aplicar un islam moderado, que de ninguna manera no prohibía los bikinis en las playas, ni prohibía las bebidas alcohólicas, ni dañaba el turismo, etcétera, etcétera, y justo hizo lo contrario de lo que estaba predicando, todo lo contrario. Es decir, conozco a profesoras y alumnas en las universidades tunecinas que están siendo perseguidas, obligadas a llevar el pañuelo, etcétera, etcétera, a los hombres liberales totalmente perseguidos y condenados. Entonces es una circunstancia terriblemente dura para esos países. No es esto lo que han querido los países árabes, no es esto lo que han querido los ciudadanos árabes. Lamentablemente estos grupos, como decía antes, como son los únicos que han estado en el espacio público, pues se han hecho con la cosecha, se han hecho con el fruto de otros. Ellos además prácticamente no participaron. Yo me acuerdo de los hermanos musulmanes en Egipto durante las revueltas, durante los levantamientos. Ellos decían que de ninguna manera ellos ni participaban ni luego se presentaban a las elecciones, y no querían presentarse a las elecciones presidenciales, pero luego cuando se presentó la oportunidad fueron los primeros que presentaron candidatos. Entonces, esto es lo que yo decía antes, este tipo de discurso, doble discurso que tienen lamentablemente, y siempre aprovechan las circunstancias para sus propios intereses. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Yemen? Yemen es un país ahora ya casi olvidado. Nadie habla de Yemen. ¿Qué es lo que ha pasado en Yemen? También hubo revuelta, han cambiado de Ali Ben Saleh, el presidente anterior, un presidente que también casi 40 años estaba preparando a su hijo para sucederle. Yemen tiene unas circunstancias un poco distintas en comparación con los demás países árabes.
el sentido tribal es muy fuerte. Las tribus en Yemen prácticamente tienen un poder casi igual que el Estado, casi el gobierno. Es decir, les temen muchísimo. El gobierno yemení siempre ha tenido, digamos, en consideración el poder y el valor que tienen las tribus en Yemen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Yemen? Por un lado, las tribus todavía han conseguido más poder y más fuerza, pero por otro lado tienen el problema del sur. Ustedes saben que el año 1990 es cuando se unen los dos Yemen, Yemen del Sur y Yemen del Norte. Yemen del Sur era un sistema político comunista, seguía el paso de la ex Unión Soviética, y Yemen del Norte seguía un poco el sistema de los países del Golfo, pero en el año 90 llegan a unirse y formar un único Yemen. Hoy en día han vuelto los Yemen del Sur a reclamar y a solicitar, a pedir su independencia. Pero luego está también el problema en el noroeste de los hutíes. Los hutíes son un grupo, digamos, confesional chií de los zeidíes que viven en esta región. Están teniendo un apoyo enorme por parte de los iraníes. Los iraníes, por ser chiíes, pues están fomentándoles en contra del gobierno central yemení para que cometan atentados, hagan revueltas, etcétera, etcétera, enfrentándose al gobierno y interrumpiendo un poco el paso normal de un Estado y de un gobierno. Entonces, realmente de tantos problemas que tiene, luego no hablemos de problemas económicos, porque Yemen es uno de los países más pobres de la región. Incluso una cosa siendo el Yemen feliz en la historia y en la Biblia, etcétera, resulta que es el primer país del mundo que va a pasar sed. Es decir, la capital, Sanaa, es la primera capital del mundo que se va a quedar sin agua. De hecho, el agua está siendo un problema muy serio en este país, que es el problema de todo Oriente Medio, sin ninguna duda, y muchas partes del mundo también. Pero Yemen es el primer país que va a sufrir de una forma profunda la falta y la necesidad del agua. Entonces, entre unos y otros, lógicamente, Arabia Saudí, país vecino, tiene una influencia enorme sobre Yemen. Es decir, no solo los iraníes están metidos, sino está Arabia Saudí también. Y de hecho, el arreglo que se hizo en Arabia Saudí, el reparto del poder, ha sido por la intervención de los países del Golfo, particularmente de Arabia Saudí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente el régimen anterior de Ali Ben Saleh está ahora en el gobierno actual. Es decir, han repartido el poder entre ellos y sigue la situación igual que antes, y no ha habido prácticamente ningún cambio profundo y real en la política, en las circunstancias de este país. Libia, ¿qué es lo que ocurre en Libia? Libia tiene otro problema también diferente, porque el problema más grave que hubo en este país, primero es un país enorme, que es 4 veces más grande que España de extensión, pero tiene una población muy pequeña, apenas alcanzan 6 millones, casi 7 millones de habitantes. Entonces, y es un país muy rico, como decía antes, en petróleo y en gas. Entonces, hay un problema muy serio también desde el punto de vista de la división, porque la zona oriental, Benghazi, Barqa, etcétera, siempre han tenido un deseo de independencia del resto de Libia, y esto se ha agudizado últimamente de una forma clarísima, porque de hecho hace unos 2 o 3 semanas un grupo de esta región reclamó la independencia y empezó a negociar, incluso porque es una zona rica en petróleo, la zona de Benghazi, a negociar con compañías internacionales para la venta del petróleo. Y ahí, lógicamente, hay muchas empresas internacionales que desean y les encanta este tipo de divisiones porque sacan el petróleo muy barato. Está pasando en el Kurdistán iraquí. Como decía antes, la víctima se ha convertido en verdugo. De hecho, los kurdos ahora hacen venden petróleo iraquí con contratos
sin dar cuenta al gobierno central, y algo absolutamente ilegal, fuera de la constitución iraquí. Pues algo de esto está pasando también en Libia, porque quieren independiziarse y quieren tener la riqueza de la región en sus manos. Pero el problema más grave todavía es el tema de las armas. Es decir, ahí como hubo un error grave con la intervención de Francia, Inglaterra y los demás países europeos, quizá hubiera sido la intervención de otra manera, de otra forma, pero abrieron los almacenes de armas de Gaddafi, que eran enormes, y resulta que todo el mundo ahora tiene armas. Ahí son 40, 50 millones de armas que hay en el país, y todo el mundo armado, y no hay manera. No hace mucho el primer ministro fue secuestrado durante 2 días, y hace 2 días secuestraron al jefe de la policía. Es decir, ahí no hay orden, ni país, ni Estado, ni nada de nada, y todo está perdido prácticamente, y la gente no sabe cómo arreglarlo, sinceramente. Repito que el tema de las armas ha sido un error gravísimo, no cabe duda, porque no han tenido en cuenta el hecho de controlar. Y bueno, el problema ya ha ido a la zona del Sahel, como sabemos, a Mali, los atentados de Argelia, de aquella fábrica famosa. Hoy en día Egipto está sufriendo muchísimo también por culpa de las fronteras libias. Es decir, muchas armas que están entrando de la zona occidental, de la zona noroeste egipcia, por parte de Sinaí a Egipto, y los atentados, etcétera, etcétera, que están cometiendo los islamistas radicales en esta región y en otras zonas también, pues todo esto viene de Libia realmente. Entonces es una situación totalmente desastrosa, absolutamente preocupante desde todos los puntos de vista. Y ya termino esta parte con Siria. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Siria, como los demás países árabes, también han sufrido y siguen sufriendo de una forma terrible una dictadura criminal de una familia que Hafez al-Assad, el padre, fue desde más de 30 años ahí gobernando el país, y luego resulta que entra el hijo, Bashar al-Assad, incluso retuercen la constitución para que pudiera entrar el hijo, murió Hafez al-Assad, el padre, y aún el hijo no tenía 40 años, entonces tuvieron que cambiar la constitución para que pudiera ser presidente del gobierno con 36 años, en fin, estas cosas ya sabemos cómo funcionan las dictaduras. Un sistema familiar, político, partidista, porque es el partido Ba'ath, el mismo que existía en Irak, hoy está en Siria, gobernando, con 2, digamos, orientaciones diferentes de alguna manera, pero es el mismo partido, la misma ideología. Siria en su momento, en el mes de enero del 2011, es decir, hacía cerca de 3 años, cuando empezaron a levantarse el pueblo en contra del sistema del gobierno, había una oposición. Esta oposición era una oposición liberal, laica y conocida. Es decir, yo creo que hay gente que conoce y le suena, por ejemplo, el nombre de Burhan Ghaliun. Burhan Ghaliun era un hombre, un académico, profesor en la Sorbona actualmente, de origen sirio. Este lideraba la oposición siria. En aquel momento estuvo él dando vueltas por todos los países occidentales, Estados Unidos, reclamando, pidiendo ayuda a que les apoyara a aquella oposición liberal y laica, repito, pero lamentablemente no encontró absolutamente ningún apoyo y tuvo que dejarlo. Lo dejó, y con el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? La oposición hoy en día es una mezcla de Al-Qaeda, de islamistas de todo tipo, de milicias de todo tipo, de Jabhat al-Nusra, no sé de qué, es decir, son unos grupos mayoritariamente islamistas con una mentalidad terriblemente retrógrada. Están cometiendo crímenes terribles contra la población y contra los ciudadanos en los lugares donde ellos están gobernando, donde ellos están mandando. Bueno, ayer mismo vi un vídeo de una joven maestra quejándose. Bueno, una chica incluso va tapada con su velo y tal,
se queja de los islamistas que están en la zona de Alepo, es decir, qué tipo de normas y de órdenes están, no dejan a las mujeres siquiera llevarse unos pantalones, o quiere decir, quieren sacos cerrados donde tienen que entrar las mujeres. Entonces, lamentablemente, han dejado pasar la oportunidad para que pudieran tratar a una oposición laica, una oposición liberal, una oposición absolutamente abierta, y después, cuando ya las cosas se han deteriorado tanto, ya querían encontrar alguna manera de apoyarles, de ayudarles. De hecho, creo que los ayudaron, lógicamente, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera, también mandaron armas, pero enseguida vieron que aquello se les iba de la mano, porque cada vez había más gente con barbas y con turbantes, con una ideología y con una mente totalmente oscura, y levantaron la mano, pero han dejado el país absolutamente destrozado. Está destrozado entre una dictadura criminal que no tiene ninguna ética de bombardear ciudades, niños, utilizando armas químicas, destruyendo lugares totalmente milenarios, con un valor arquitectónico, artístico enorme, y una oposición absolutamente oscura, retrógrada, cerrada y con una mentalidad de otros tiempos. Entonces el pueblo sirio está destruido, lamentablemente, entre estas dos circunstancias. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Nada bueno, sin ninguna duda. 7 millones de sirios están fuera ahora, de una población pequeña, relativamente apenas alcanzan 20 millones. Antes del comienzo de las revueltas Siria recibía a casi 2 millones de iraquíes, refugiados iraquíes. Había 1.700.000 aproximadamente de refugiados iraquíes en este país, y resulta que ahora hay casi 700.000, 800.000 sirios en Irak. Es decir, ha habido un cambio de dirección en cuanto a la emigración. El país está destruido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde hombres y familias sirias ahora se ven obligadas a casar a sus hijas de 15 y 20 años con hombres del Golfo de 60 y 70 años para poder darles de comer al resto de la familia. Es decir, es un drama terrible lo que realmente están viviendo este país, Siria. En fin, bueno, voy a terminar ya para dejar un espacio para los comentarios, el intercambio de opiniones, etcétera, etcétera, con un pequeño mensaje de esperanza, ¿no? Porque es realmente demasiado duro el drama, y creo que la descripción que he hecho es bastante complicada, pero yo creo que merece la pena tener siempre un espacio para la esperanza. Entonces diría que estas revueltas, estas agitaciones realmente de las masas siguen teniendo un valor para los árabes. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los árabes no quieren que las agujas del reloj vuelvan hacia atrás. Es decir, a pesar de las complicaciones, las dificultades que están viviendo, pero aún así están de acuerdo que los árabes tenían que levantarse en contra de las dictaduras. Creo que sabemos todos que los cambios no vienen de la noche a la mañana, necesitan mucho tiempo. Entonces, el comienzo digamos, se ha pasado, ha habido un cambio, un comienzo de cambio, a pesar de que la cosecha o el fruto no es el deseado, es decir, todavía no hay unos resultados positivos suficientes, ni siquiera visibles. Diría yo, el viaje ha comenzado, eso necesita realmente mucho tiempo. Yo creo que el mundo occidental sabe mucho de esto, los países europeos sufrieron grandes guerras, 2 guerras mundiales largas con millones de muertos, y las democracias que están viviendo
hoy en día no han venido así como regalo, sino realmente fue un esfuerzo muy fuerte, muy grande, muy largo para llegar a esto. Yo creo que la gran esperanza que tienen los árabes, entre ellos, está en los jóvenes. El 70% de estos 360 millones de habitantes tienen menos de 25 años. Y estos jóvenes, a pesar de todas las complicaciones y las dificultades, la gran mayoría de ellos no se diferencian de los jóvenes del resto del mundo. Es decir, todos ellos tienen interés por la cultura, por la ciencia, por el estudio, etcétera, etcétera, a pesar de las complicaciones sociales y políticas que tienen. Y realmente también siguen lo que está pasando en el mundo. Ven los medios de información, los canales de la tele, por satélite, tienen medios técnicos para ponerse en contacto con el resto del mundo, tienen internet, muchos, no todos, y esto realmente es una esperanza para los países árabes y espero que no esté equivocado. Muchas gracias. Quiero abrir un poco el fuego. Yo siempre, los países de Occidente, los países llamados democráticos, observo que siempre, prácticamente siempre han apoyado a todo este tipo de dictaduras. Con lo cual, bueno, siempre, supongo que siempre protegidos por un interés económico. El primer ejemplo que yo recuerdo es el de Irán, en el que, bueno, estaban apoyando al Shah de Persia, su sistema, un hombre que era un emperador, que se coronó a sí mismo, ya lo conocemos. Ese sistema se viene abajo y aprovecha los grupos islámicos para meterse ahí. Cuando ha llegado la primavera árabe, el resultado se veía venir. ¿Por qué se llega a esto realmente? La experiencia, estos países occidentales, la experiencia de Irán no les ha servido para volver a caer en los mismos errores en cada uno de ellos. Bien, yo creo que los intereses son legítimos, es decir, todos los países tienen intereses. Si no lo tienen, no es normal. Es absolutamente anormal que un país no tuviera intereses económicos, políticos, estratégicos, etcétera, etcétera. España lo tiene con Francia, Francia lo tiene con Alemania, y así es lo habitual, lo normal. Pero yo creo que debe haber unos límites dentro de la ética, dentro de la legalidad. Estoy diciendo cosas en el mundo de la política que suenan a tonterías, sinceramente, pero esto hay que defenderlo siempre, hay que defender la ética, hay que defender los valores del ser humano. Lo que ocurrió, por ejemplo, lo que está diciendo en Irán con el tema del Shah. Es cierto que Shah era un aliado incondicional de Estados Unidos, y lo mismo pasó, es decir, cuando lo soltaron, le dieron el último empujón, cuando vieron que aquello estaba perdido, ya no había forma de mantenerlo, porque el interés que tenían era que mantuviera el poder, el Shah, en este país, por el tema del petróleo. Eso nos lleva a hablar de la nacionalización del petróleo en el 51 con Mossadegh, cómo fue abortado aquel intento, etc. Es decir, todos son realmente una serie, una cadena de acontecimientos políticos en toda esta región, como en cualquier otra parte del mundo, pero sí son intereses inmediatos, económicos, que ha tenido Estados Unidos con este asunto. Y de hecho, el Shah lo dejan, pierde el poder, viene Khomeini desde Francia. En aquel momento pasó lo mismo que lo que ha pasado en los países árabes, porque todo el mundo pensaba que los islamistas, los seguidores de Khomeini, eran la única fuerza que tenía el poder de acabar con la fuerza. Y era así. Incluso el Partido Comunista iraní, el partido Tudeh se llama, apoyó a los islamistas, a los khomeinistas,
para alcanzar el poder. Lo mismo los apoyaron también grupos como hoy en día están sufriendo enormemente a manos del gobierno iraní actual, que se conocen como Mujahideen Khalq. Mujahideen Khalq son los luchadores del pueblo. Aquí en España hay algunos exiliados, en Irak están sufriendo enormemente por parte del gobierno iraquí, como Irak ahora está con Irán, tienen una luna de miel y una relación absolutamente excelente entre los dos países, pues entonces lo que hacen es castigar a los opositores iraníes, que en tiempos del régimen de Saddam estaban bienvenidos, bien recibidos en el país, pero cuando cambió el régimen y ha venido Nouri al-Maliki, pues está castigando duramente. Incluso hubo muertos y constantemente en un campamento cercano al aeropuerto de Bagdad hay 2000 personas, constantemente están recibiendo castigos y ataques por parte del gobierno iraquí. Quiere decir que realmente esto sí era conocido. Yo creo que la gente que conoce un poco la historia de la región, sabíamos que iba a ocurrir esto. Lo que pasa en la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces ellos van a lo más seguro. Los norteamericanos han apoyado después de la caída del régimen de Mubarak, cuando vieron que Mubarak ya no les servía, pues le dieron un empujón. ¿Quién vinieron? Los islamistas. Ahora hacemos una alianza con los islamistas. Y así fue. Es decir, yo creo que nadie, ningún miembro del gobierno de Mursi dijo una sola palabra en contra de Israel. ¿Por qué razón? Porque no querían que Estados Unidos se enojara con ellos. Entonces, es que recibieron los hermanos musulmanes una cantidad de dinero de financiación de Estados Unidos que Egipto jamás había recibido en su historia tanto dinero de Estados Unidos. 9.000 millones de dólares. Durante un año que estuvieron los egipcios, los hermanos musulmanes en el poder, recibieron 9.000 millones de dólares de Estados Unidos. Habitualmente Estados Unidos le da a Egipto en torno a 2 o 3.000 millones de dólares, además en forma de armas. La mitad de este dinero en forma de armas, el resto en dinero. Pero solo en un año les dio 9.000 millones de dólares. Eso no es a cambio de nada, lógicamente. Por eso hay que tener siempre en cuenta estos intereses que mandan en el mundo de la política más que cualquier otra cosa. Yo quería decir que efectivamente yo creo que los árabes tienen un problema gravísimo, y es que son administradores y dueños del petróleo. Claro. Y eso es lo que ha condicionado, desde mi punto de vista, la historia de los países árabes desde principios del siglo XX, con independencia de todo lo que hay anteriormente, desde las cruzadas hasta el siglo XX. Entonces, está clarísimo que Estados Unidos y Europa, no se nos olvide que nosotros le hemos hecho el juego a Estados Unidos, bueno, pues han apoyado las dictaduras previas en función de que no querían conflictos, y han utilizado a Israel como el bulldog de toda la zona. Es decir, no es gratuito que apoyaran a Israel en su lucha contra Palestina, cuando los judíos allí no tenían absolutamente ningún derecho. Los ingleses se marcharon haciendo la vista gorda, como nosotros salimos del Sáhara. Igual, ahí os dejamos y os lo vengáis. Entonces, yo creo que ese es un problema grave. Estados Unidos y Europa han comprado el suministro de petróleo a cambio de sacrificar y dejar a los árabes en manos de las teocracias, que son las que están ahora mismo dirigiendo, entre comillas, la zona. Por otro lado, claro, está muy claro que cuando tú pones a un dictador, el dictador no tiene ningún interés en formar al pueblo, por supuesto, porque si le forma, le cuestiona. Por lo tanto, yo creo que están en un bucle tremendamente difícil, y que, bueno, esperemos, como usted decía, que, bueno, que al final la juventud, porque efectivamente es una savia muy potente, sea capaz de romper esas cadenas. Pero ahora mismo, bueno, es la religión la que está imperando en la zona. Con lo cual los pequeños avances... ¿Tienes alguna pregunta concreta que hacer? Lo digo porque haya las mayores intervenciones posibles. No, intervengan los demás, yo estoy dando mi opinión.
Estoy dando mi opinión esperando solamente... que el profesor confirme o rebata mi opinión. Sí. Nada más bueno. pretendo monopolizar el diálogo, por favor. ni dar una conferencia, porque no tengo los conocimientos para ello. Estoy dando mi opinión. Bien, no, quiero decirle una cosa, que es cierto totalmente lo que ha dicho, pero solamente no queremos, o no quiero yo personalmente, que exageremos mucho el tema del complot, porque eso también es una de las cosas que en el mundo árabe, no se lo digo a usted, sino en general, porque siempre la culpa lo tienen los demás. Estados Unidos, ¿y qué es lo que hemos hecho nosotros? Perdón, no le digo por usted, sino es un comentario que quería, me he acordado de eso cuando usted ha hablado así, porque realmente existe en el mundo árabe una sensación de que todo lo malo viene de fuera. Es decir, nosotros no tenemos la culpa. Todo lo malo es de Estados Unidos, Europa. Es verdad que Europa y Estados Unidos, como los demás países, Irán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, tienen injerencias en los demás países que son más vulnerables. Entonces tienen grandes intereses, intervienen. Ese es el discurso. Sí, no. Existe muchos árabes que creen en esto, que todo lo malo viene de fuera y yo no tengo la culpa. Sí hay culpa también, los propios árabes deberían sentirse responsables de sus actos, de su política, etcétera, etcétera. Lo digo también porque yo vengo de un país donde viví la dictadura de Saddam Hussein y vi cómo grandes escritores, grandes intelectuales aplaudían y apoyaban al régimen de Saddam, cosa que no me digas luego, te quejas de Estados Unidos. ¿Qué has hecho tú? ¿Por qué razón? ¿Dónde está tu responsabilidad ética hacia ti mismo, hacia tu pueblo, etcétera, etcétera, hacia la historia? Para que estés así apoyando a un dictador, a un sistema dictatorial. Entonces, quiere decir que hay responsabilidades también, y los árabes, nosotros, tenemos que mirarnos el ombligo y ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho. Es decir, también muchas de las culpas y los problemas que hemos tenido somos los responsables realmente. Había un señor que antes levantó la mano. Abundando un poco en lo que ha dicho precisamente esta señora, y dado que tengo familia iraní de ascendencia kurda, el tema iraní, pues bueno, lo conozco un poco, aunque solo sea muy levemente, porque no me considero un erudito técnico. Pero a mí me está dando la impresión de que estamos todos, los iraníes de entonces, los iraquíes de después, los tunecinos, los egipcios, los de la Arabia Saudita, bailando al son que nos quiere marcar esa teocracia económica que pretende imponernos Estados Unidos. En el tema de Estados Unidos y su intento de imponerse al mundo, lo está consiguiendo con los países árabes, como lo ha conseguido en menor medida con los países europeos, pero sin embargo son enemigos acérrimos de Estados Unidos aquellos que dicen: yo nacionalizo el petróleo, como Venezuela. Ojo, claro, como a Irán no lo consiguieron, pues le abandonamos al Shah. Como aquí no lo consiguió el otro, pues le abandonamos. Y si no, peor aún, le damos la patada, y para eso tenemos nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, tenemos a nuestra CIA para organizar la correspondiente revolución chilena, panameña, etcétera, etcétera. ¿Por qué el mundo árabe, que fue verdaderamente un imperio, por qué se ha desunido? ¿Por qué no buscan en volver a unirse todos los países árabes con un objetivo común? Ese que tanto, por otra parte, quizás no democráticamente, dice el Corán. ¿Por qué no vamos otra vez con Alá? ¿Por qué, sin embargo, que no es democrático? Porque no es democrático otras religiones tampoco. Antes hemos hablado de la democracia, que allí los chiíes y los islamistas querían derrocar al régimen, y hoy en día los jomeinistas son capaces
de quitar al presidente, cuando en otros países, incluso europeos, cualquier movimiento que haga la Iglesia Católica es capaz de desestabilizar, si lo quisiera, un país. Bueno, pues esos países árabes, por favor, únanse, hagan algo. Gracias. Bueno, es un tema que merece una conferencia entera, sinceramente. No voy a poder contestarle porque es un tema absolutamente amplio, largo, profundo, etcétera, pero solo le voy a decir dos cosas. A nivel de pueblos, todos los árabes, que son 360 millones, hablan el mismo idioma. La gran mayoría incluso confiesan la misma religión. Y entonces, sobre todo para mí, el elemento más potente, más fuerte, más grande que hay es la lengua. El carácter étnico, lingüístico, es para mí mucho más importante que el religioso, sinceramente. Entonces, yo sé que un tunecino, un jordano, un iraquí, un sudanés, un marroquí se encuentran y se entienden y se quieren y se aprecian enormemente. El gran problema está en los políticos, en los sistemas políticos. Por eso le digo, es muy largo esto para hablarlo, porque eso, tenemos que hablar del papel de Israel, relaciones históricas, circunstancias políticas, etcétera, etcétera, cosa que no tenemos tiempo ahora de hablarlo y explicarlo. Pero repito que de verdad que hay más elementos de unión en estos países. La Unión Europea tiene 13 lenguas. Es decir, usted va a Bruselas y hay 13 tipos de traducciones. En cambio, hay una unión entre la comunidad europea. 27 países tienen 13 idiomas. No hay lengua común entre ellos. En cambio, los árabes son 22 países y hablan el mismo idioma. Fíjese usted el elemento común, importante y potente que tienen los árabes, pero el problema está en otros sitios. En el idioma y Alá, dos elementos. Perdón, por favor. Que si nos alargan las intervenciones, seguro que viene a visitarnos en otra ocasión y tocamos ese tema. Andrés, por favor. Yo creo que Alá es el problema también. Porque aquí nos ha pasado lo mismo. Teníamos una leyenda negra que decía que todo nos venía mal de fuera, o sea que todos eran culpables de fuera. Hasta que no hemos separado la religión de la política, yo no he visto que hubiera democracia aquí. Me da la sensación de que este es el problema fundamental de los países árabes, ¿no? De que a nivel vulgar, a nivel pueblo, no hay todavía una separación entre lo que es la religión de lo que son los movimientos civiles, políticos, etc. ¿Es así o no? Sinceramente, es la idea más brillante que ha surgido esta noche aquí. Es decir, todo lo que he dicho yo, prácticamente lo ha resumido usted en una palabra. Pero no está ausente del mundo árabe islámico esta idea. Es decir, es equivocada también la idea de que el mundo árabe, el mundo musulmán está apegado totalmente a la religión, porque hay miles y miles de intelectuales, de pensadores, de profesores, de líderes políticos que piensan como lo que está diciendo usted. Basta saber, por ejemplo, que en el año 1925, ya casi hace un siglo, un egipcio, Ali Abdurrazzaq, publica un libro, es absolutamente fundamental para la cultura árabe, es Al-Islam wa Usul al-Hukm, es decir, el Islam y los fundamentos del poder. En aquel libro ya defiende la idea que está defendiendo usted. Taha Hussein, un año después, defiende lo mismo. Ataturk, ¿qué es lo que hizo? Separar la religión del Estado, de la política. Esa es la asignatura pendiente más importante que hay en los países árabes y musulmanes. No puedo estar más de acuerdo con usted. Vamos. ¿Había alguien por había alguien por allí antes? Sí, por favor. Sí, comparto absolutamente el punto de vista aquí del colega, pero yo quería apuntar en la dirección esta que usted decía antes, de la bomba, por llamarlo así, demográfica que hay en el norte de África. Europa está envejeciendo y mucho, y el escenario que hay a 25 años vista es que en el norte de África va a haber del orden de los 250 300 millones de personas. La mayoría muy jóvenes y con un nivel de formación bastante escaso. Tomando la referencia de China, que en un plazo de tiempo muy corto ha conseguido
elevar el nivel de formación en un tiempo récord. Aquí, contemplando un escenario, digamos, deseable, que pasa por que aumente la formación para insertarlo en la modernidad al norte, a todo el mundo árabe, estaba pensando si se elige la vía democrática, europea, formalista, parlamentaria, etcétera, etcétera, y contando que hay un nivel, digamos, formativo o cultural tan deficiente que en un plazo relativamente corto es muy difícil de que se consiguiera un nivel aceptable, como mal menor se me ocurre que a lo mejor, no digo una dictadura, pero gobiernos sin duda alguna muy fuertes son los que tienen que llevar a cabo, digamos, un encauzamiento y un aumento del nivel económico que llevaría, o cultural, que llevaría a una homogeneización en los estándares, digamos, culturales que podrían llevar a que comiera la gente, y cuando todo el mundo come, la cultura florece mucho más fácil que si la gente no come. Eso es obvio, ¿no? Sí. Y no sé qué escenario, pues esa es la pregunta, qué escenarios son los que contempla como deseables, pero a la vez que sean posibles, que sean contemplables, que no sean utópicos, vamos. Sí, realmente hay varios elementos. Uno de ellos, lo que ha mencionado el compañero aquí, en cuanto al tema de la religión. Hay una relación todavía muy fuerte, muy potente de las sociedades, de los gobiernos, de los sistemas políticos, etcétera, con el tema de la religión. Es decir, eso viene desde la cultura. Es decir, cuando más cultura hay, más posibilidades existen de que algún país, alguna región estén más preparadas y más dispuestas a hacer este tipo de separación. Pero luego existen otros elementos. Yo podría hacer también una pregunta contraria. Digo, en los países latinoamericanos hace 30 años todos ellos sufrían de las dictaduras. Hablemos de China, por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, la República Dominicana. Todos ellos sufrían este problema. Afortunadamente hoy en día podemos decir son democracias populistas, líderes populistas, etcétera, pero están gozando de un sistema más estable, más humano. La gente, a pesar de la pobreza y las circunstancias difíciles de vida que tienen, están viviendo mejor de lo que vivían hace tiempo. Yo desearía esto por lo menos a un plazo, digamos, medio o corto, ¿no? Y luego el tema de la cultura. Los países árabes, como decía al principio de mi charla, son ricos, no son pobres. Podrían perfectamente hacer una revolución cultural enorme, restaurando, corrigiendo, modificando los sistemas educativos. Existen grandes posibilidades de buenas universidades, buenas escuelas, buena educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay que insistir, sinceramente. Si no hay una educación desde los pequeños, desde la más tierna edad de los chicos, de los niños y niñas, difícilmente podemos hacer después los cambios. Por esta razón, pues, este tipo de experimentos que está habiendo hoy en día no prosperan, no prosperan. A los dictadores no les interesa que la gente se forme. Claro, pero primero hay que, sin duda, primero hay que cambiar los sistemas políticos. Eso es lo que estamos deseando, eso es lo que estábamos esperando todos, porque no vea usted que todo el mundo, entre ellos yo mismo, cuando empezaron los levantamientos y desaparecían los dictadores, yo tenía una alegría enorme. Claro, un poco ingenuo de mí, porque pensaba que las cosas iban a ser más fáciles de lo que están siendo. Entonces, uno de los elementos básicos, fundamentales, es que los sistemas políticos que no sean dictaduras. En segundo lugar, que haya un aprovechamiento real de la riqueza, una igualdad, unos derechos del conjunto de la sociedad. El tema de la mujer es un asunto absolutamente fundamental en estas sociedades. Es decir, han perdido derecho. Resulta que en el año 1900 escribe el escritor egipcio Qasim Amin, la nueva mujer, la liberación de la mujer, y todo el mundo luchando
para hombres y mujeres. Para la libertad de las mujeres resulta que hoy en día está mucho peor. La mujer egipcia ahora está peor que hace 40 años. La mujer iraquí hoy en día está mucho peor que hace 30 años. Y la gran mayoría de los países árabes pasa lo mismo. Entonces, lógicamente son muchos frentes de lucha y de actividad para hacer el cambio. Entiendo que, sin duda, toda la sociedad tiene que ser primero consciente de lo que quiere, con una cultura básica, fundamental. No podemos hacer esto con un 40% de la población analfabeta. Es muy difícil, sinceramente, porque a un analfabeto no es por despreciarle, sino simplemente es que le falta la herramienta para entender qué significa democracia, qué significa participación pública, qué significa ser un ciudadano igual que los demás. Entonces, no es sencillo. Entonces, yo creo que son muchos frentes y muchos ámbitos donde hay que luchar. Yo, de verdad, que espero que digamos, estos jóvenes que, a pesar de la escasez de su formación, pero tienen una visión más real del mundo, están en contacto con el mundo entero y saben lo que está pasando, a pesar de sus limitaciones económicas, etcétera, pero ahí está el poder y la fuerza del futuro. Bueno, yo quería comentar algo. Este señor me ha quitado una primera presentación, el profesor me ha quitado la segunda, me queda una pequeñita quizás. Desde el principio estamos hablando de moral y de ética, y yo hablaría en este caso de religión, y hablo de Mahoma y del Corán. Resulta que con un principio fenomenal y una invasión fabulosa en muy poco tiempo, en el siglo XI, se quedó parado porque un califa dijo que se acabaron el resto de los contactos para intentar poner la religión a nivel de la sociedad. Entonces todo esto se ha quedado, creo yo, bloqueado en el siglo XI de alguna forma, aunque haya habido evidentemente voces que se han levantado. Y ese es el problema básico quizás, que es que esta religión, que además no se considera religión sino sociedad política, se está implantando de nuevo por todas partes, entre otras cosas porque en la educación está este Corán que no ha evolucionado, porque si se juntaran como están intentando, y aquí hay un ejemplo, reunirse y darle cambios a las obras para poder conseguir que esté a nivel de nuestra vida actual, las cosas serían distintas. Pero si se sigue enseñando el mismo Corán, aquí estamos. Bien, tiene razón, pero yo quería hacer un pequeño comentario simplemente para decirle que quizá tenemos una idea poco precisa de lo que son los países árabes y los países musulmanes, porque en los países árabes también hay mucha gente liberal, laica, que no tiene el Corán como su constitución, sino simplemente es un libro con respeto, que quien quiera seguirlo y tenerlo, etcétera, lo tiene, pero hay muchos. Es decir, en los años 50, por ejemplo, del siglo pasado, los partidos comunistas en los países árabes tenían quizá seguidores, simpatizantes y miembros más que algunos partidos comunistas de los Europa del Este. Es decir, pongo un ejemplo, el Partido Comunista Iraquí tenía más seguidores que el Partido Comunista Búlgaro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Los comunistas no estaban regidos ni seguían las enseñanzas del Corán, sino más bien las enseñanzas de Lenin y de Marx, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso es otra realidad que muchas veces nos olvidamos realmente. Pero es cierto lo que dijo usted, que en el siglo X, casi el final del siglo X, el califa Muqtadir pone fin a la interpretación y al ijtihad, lo que se llama digamos, la interpretación del Corán y los esfuerzos que se pueden hacer para entender o para
adecuarlo a los diferentes momentos. Ese es un problema muy serio hoy en día también en los países árabes y musulmanes, y muchos intelectuales han tenido que pagar con sus libertades, con su vida, por defender la idea que está planteando usted. Es decir, basta saber, por ejemplo, hace algunos años un profesor universitario del Cairo invitó, llamó, solicitó y apoyó la idea de que el Corán hay que estudiarlo como se ha estudiado antiguamente la Biblia y el Antiguo Testamento desde el punto de vista hermenéutico, ¿no? Es decir, un libro hay que tomarlo en su contexto histórico, social, etcétera, etcétera, es decir, como si fuera un libro de literatura, nada más, independientemente de su valor, su valor religioso, su valor espiritual, ¿no? No es que quería desdeñarlo, sino simplemente de una forma práctica. Pero el pobre hombre sufrió enormes castigos, fue separado de su mujer, expulsado del país y por poco lo matan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que existen grandes esfuerzos, y bueno, otros los asesinaron directamente. Hay un profesor Faraj Fouda egipcio, bueno, Najib Mahfoud mismo, el escritor egipcio, un loco se acercó a él y le pinchó en el cuello, por poco le mata, perdió la vista, etcétera, el premio Nobel egipcio. Y cuando le preguntaron por qué le había intentado matar, dijo, porque había escrito un libro en contra de Dios, en contra del Islam. Dijo, ¿qué libro? Tal libro. Bueno, mencionó el libro, se titula Los hijos de nuestro barrio. Y le dice el juez, pero usted no ha leído este libro. Y el señor, yo soy analfabeto. Imagínense ustedes este tipo de circunstancias a las que tienen que enfrentarse los intelectuales, los líderes, los, en fin, profesores, etcétera, etcétera. Pero hay centenares, miles de personas que están luchando, y iban luchando mucho tiempo, no es ahora, sino realmente iban mucho tiempo. Y la verdad es que es una lástima en ese sentido, porque el mundo occidental, aquí también sí quería poner un poco de un acento en este aspecto, muchas veces los ignora. Igual que lo que pasó con la oposición siria, lo que decía al principio Burhan Ghaliun, que no encontró ningún tipo de apoyo, en cambio vienen los barbudos y los turbantes, enseguida encuentran todo tipo de apoyo. Pues lo mismo pasa con muchos intelectuales árabes que tienen un valor y una labor difícil, luego están condenados por su sociedad y por el exterior también, no encuentran apoyo ni en un sitio ni en otro. Y eso es lamentable, porque debería el mundo occidental, que se cree en la democracia, en los valores, etcétera, debería defender a este tipo de gente. Pero el mundo occidental lo que hacemos es mirar justo para otro lado, claro, porque nos incomoda, por si acaso nos llega algo, miramos para otro lado y así se queda todo. Así es, lamentablemente, así es. Bueno, el panorama que nos has dibujado es desolador. Al final, menos mal que nos has abierto la puerta de la juventud. Y yo te quería preguntar entonces, ¿qué nivel laico hay en la juventud? Porque has dicho que efectivamente el Islam es compatible, tiene que ser o puede ser compatible con la democracia. Me imagino que tan compatible y tan incompatible como lo es el cristianismo. Igual, totalmente. Entonces, esa juventud, en donde buena parte está el futuro, ¿cómo ve, además del laicismo, cómo ve la democracia? ¿Como un objetivo o está buscando otros objetivos? Porque la democracia, al fin y al cabo, le viene de Occidente. Claro que ellos tienen Internet, tienen las redes. ¿Cómo lo ven? Sí, bien. En cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿qué porcentaje puede haber de laicos entre los propios jóvenes? Yo diría la mayoría, sinceramente, porque estos islamistas que estamos viendo sí son minoría. Lo que ocurre, tienen la voz alta, gritan, asesinan, matan, ponen bombas, y entonces la gente se entera más fácilmente. Y hoy lo estamos viendo en Egipto, por ejemplo, a pesar de que el Mursi fue derrocado, representante de los hermanos musulmanes. Yo estuve hace poco en el Cairo, le digo otra vez, que los que salen, protestando
por el hecho de que hayan derrocado a Mursi son una gran minoría. La inmensa mayoría de los egipcios no están a favor, son más laicos. Están a favor del ejército porque el ejército está defendiendo una opción laica. No es por ser ejército, no les gusta el ejército, simplemente les gusta la opción que está defendiendo el ejército. Y la inmensa mayoría de los árabes son laicos, incluso los jóvenes. Ahora, existen unas actitudes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, lamentablemente Qatar, Bahrein, los países del Golfo han hecho una labor muy sucia, sinceramente, en ese sentido, con el dinero, comprando votos, comprando conciencias, construyendo. Hay una asociación en Emiratos Árabes, se constituye en el año 1978, Jamiyat al-Bir, la Asociación del Bien, se llama así. En 5 años construyen 970, no sé cuánto, no es el número, no lo sé de forma exacta, casi 1000 mezquitas. En 5 años, 1000 mezquitas. En cambio, solamente construyen 3 centros culturales y 5 escuelas. ¿Para qué demonio quieren los musulmanes tantas mezquitas? El Islam es una religión sencilla. El que conoce el Islam sabe, no es como el cristianismo es mucho más complejo. El poder de la iglesia es enorme en el cristianismo. Lo mismo ocurre en el judaísmo. El Islam es la religión más sencilla. La relación es directa. El fiel y Dios. Un musulmán reza en cualquier sitio, en cualquier rincón, se pone ahí en la calle, en el desierto y reza a Dios y no necesita ni un imán, ni un sacerdote, ni a nadie, ni necesita una mezquita. Por lo tanto, eso es lo que hace un gran daño. Y eso es lo que hace muchos jóvenes, lamentablemente, engañados por razones económicos fundamentalmente y por otras razones también, sin duda. Ahí entra la ignorancia y la falta de formación que decía el compañero antes, cultural, porque no es fácil engañar a una persona formada culturalmente, pero lamentablemente en un ámbito donde hay un analfabetismo tan alto, en unas circunstancias económicas tan terribles que están viviendo, es muy fácil ganarte a un tipo de estos. Le pagas dinero, le regalas un cordero en la fiesta del cordero, le compras ropa, le ofreces un médico, una escuela para el hermano, etcétera. Entonces le ganas sin ninguna duda. Eso es lo que han hecho durante largo tiempo los Arabia Saudí, sobre todo los países del Golfo. Entonces es un problema serio. Ahora bien, el tema de la democracia, yo creo que no hay un ser humano en el mundo, yo sinceramente no conozco, que no le guste un sistema como lo que se conoce aquí en Occidente, el sistema democrático, aunque no lo tengan, pero yo creo que todo el mundo lo entiende. A nadie le amarga poder elegir a sus representantes, a votar, a participar, a vivir en paz, no tener una dictadura ahí, teniendo el miedo todos los días de que en cualquier momento te puede asesinar, te puede matar. Pues yo creo que es un valor humano. Es verdad que surgió en el mundo occidental, pero podría ser válido para toda la humanidad. Y los países árabes no son una excepción. Ahora, las circunstancias políticas les hace hoy en día como una supuesta excepción. Pero yo de verdad que tengo esperanza en que a la larga, al final, las circunstancias cambien, la política internacional cambie, la política interna cambie, el tema de la educación que insistía yo antes, que sea fundamental para todos, y con estos cambios, pequeños cambios, van adelantando y al final yo creo que sí podrán gozar de sistemas políticos como lo están gozando en otros lugares del mundo que sufrieron durante largo tiempo, como es el caso de los países del este de Europa o como los países latinoamericanos. Lo siento, solo 2 palabras más. Maite. ¿Tú no pediste la palabra, Maite? ¿No? Por favor. Bien, yo quería decir que antes se ha citado la CIA como un motor de este levantamiento. Por supuesto, el Mossad también tiene su parte y todo eso. Pero no creo que sean estos los factores determinantes de ese movimiento, en buena medida espontáneo, de masas, que no es un movimiento de líderes que arrastren masas, sino espontáneo de la propia masa. ¿Qué los mueve? En mi opinión, la atracción para ellos del American Way of Life a través de la televisión. Se les está mandando un modelo, se les está inoculando el ansia de disfrutar de los bienes que goza el mundo occidental y que están restringidos en su disfrute por la pobreza de estos
países y por la rigidez de sus estructuras sociales y morales. Contra eso, que amenazan destruir el orden tradicional, teocrático del mundo islámico, reaccionan sectores muy importantes de población, conservadores, de más edad y todo ello, en una defensa a ultranza de los valores morales que durante 14 siglos han defendido. Y entonces se produce ahí, en mi opinión, algo que viene a ser como el estertor de esa sharia, de la ley islámica, del Corán como modo de vida. Entiendo que esto es el último espasmo de una forma que, si efectivamente tengo razón en esto, y es el último, y desaparece en el lapso de unas pocas décadas, en la preeminencia del Corán, en la forma de la inspiración del modo de vida del mundo islámico, probablemente deja a esas 360 millones de árabes a la intemperie totalmente, porque su subconsciente colectivo está formado durante muchos siglos y generaciones en esa ley, en esa sharia, en esos valores morales. En absoluto en los valores, por ejemplo, prácticos del mundo protestante que ha llevado el progreso material a Estados Unidos o en general a Occidente. Si eso es así, se va a producir un caos atroz por el vacío cultural que sería dificilísimo rellenar por la simple vía de la instrucción, porque es algo más, está más arraigado profundamente en el subconsciente colectivo. Bien, ¿usted no cree que la sociedad cristiana ha tenido exactamente la misma circunstancia política y la misma circunstancia histórica? Es decir, no han sido siglos y siglos y siglos del poder de la Iglesia y la educación de la sociedad occidental, y resulta que el mundo occidental hoy en día está gozando de sistemas políticos y ha podido dejar marginar la religión y no ha caído en ningún tipo de caos. Yo creo que es lo mismo, sinceramente. Entonces, ¿qué ocurre? Porque realmente ahí hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que yo no he dicho, no me acuerdo de haber dicho que la CIA norteamericana ha sido la causante de estos levantamientos. Ah, bueno, alguien lo ha dicho, pero yo no, sinceramente. Yo sé que hay otras circunstancias que han causado estos levantamientos. Yo creo que algunas de ellas las mencioné en mi charla, es decir, la desigualdad, la crueldad, la falta de derechos humanos, la pobreza, la necesidad, la crudeza de los sistemas del gobierno. Yo creo que esas son las circunstancias que han hecho. El valor que ha tenido los sistemas tecnológicos, la tecnología, que se ha hablado mucho de los SMS, de la televisión, etcétera, etcétera, sí ha tenido un protagonismo en estos levantamientos, pero desde luego no ha sido el protagonismo más importante para mí. Para mí hay otras razones mucho más importantes detrás de ello. Es decir, yo he estado mencionando algunos líderes políticos, intelectuales, etcétera, etcétera, que llevan luchando décadas largas, incluso desde hace siglos, hay árabes y musulmanes que están luchando contra esta tradición que usted me estaba mencionando, contra el poder de la religión, un poder absoluto en algunas sociedades, como es el caso de Arabia Saudí, de Irán, etcétera, etcétera. Es decir, la inmensa mayoría no están de acuerdo con esta circunstancia, aunque sí es verdad. Yo también he sido educado en esos valores, lo que estaba comentando usted antes, pero estoy absolutamente en contra de esos valores hoy en día. No estoy de acuerdo con eso, no tengo absolutamente ningún problema, no tengo ningún vacío, no sufro de ningún tipo de caos mental por haber dejado esta tradición, porque esta tradición no me gusta, no me parece interesante en absoluto. El que la quiere, que la utilice, que la practique en su vida diaria, etc. Pero sabemos todos nosotros que realmente la inmensa mayoría de los árabes y musulmanes tienen otra mentalidad, pero el gran problema, como ocurre aquí en la iglesia, Rocco Varela, si pudiera, mañana le cogería a la sociedad española de aquí y no dejaría moverse de ninguna manera, pero afortunadamente no puede. Entonces ahí sí pueden todavía. El Jamini en Irán todavía tiene este poder, y lo mismo en Arabia Saudí, los imames tienen este poder, están jugando con las sociedades. Pero yo espero, y creo que también
eso es lo que va a pasar en largo plazo, el hecho de que la inmensa mayoría sepan esta separación. Yo no quiero ni ofender ni criticar a la religión, es digno como cualquier otra ideología, cada cual haga lo que quiera, el que quiere seguir una religión que la siga, pero lo que no es válido es imponer, que impongan a los demás lo que ellos creen que es la verdad y lo que es cierto. Y entonces yo creo que esa es la lucha fundamental que están teniendo los árabes desde hace varios siglos, y yo creo que esta lucha va a seguir, al final ganará. Está dentro de las mujeres, seguramente ustedes habrán oído el nombre de Nawal Saadawi, una mujer absolutamente luchadora, incansable, que está ahí luchando contra los islamistas y muchas veces tiene que llegar a ofender incluso a algunos valores para poder defender su opinión y su idea. Lo mismo está Mernissi, lo mismo está decenas y decenas de intelectuales, de profesores, están en contra de esta tradición. Sobre todo la imposición de la tradición, y realmente yo tengo mucha fe en que esta gente puedan al final acabar con esta realidad, y estoy segurísimo de que no va a tener absolutamente ningún tipo de problema, ni ningún tipo de caos, ni a pesar de la educación que han tenido durante largos siglos, porque al fin y al cabo esto ha sido la historia de la humanidad. Lo mismo pasa también con los judíos, con los cristianos y con cualquier otra. Personas que han pedido la palabra y no han podido intervenir, pero a las 9 tenemos un encuentro. Bueno, esto es simplemente un pequeño detalle como recuerdo de esta charla, y esperemos que no sea la última.